Capítulo 2. La deducción como ciencia. Al día siguiente nos encontramos tal como habíamos acordado y vimos juntos el apartamento del número 221B de Baker Street, del que Holmes había hablado cuando nos conocimos. Consistía este en un par de dormitorios agradables y un único y espacioso salón con muebles alegres iluminado por dos grandes ventanales. Se trataba de un alojamiento tan bueno y por un precio tan razonable al dividir los gastos entre dos, que allí mismo cerramos el trato e inmediatamente tomamos posesión del mismo. Esa misma tarde, abandoné el hotel, me trasladé al apartamento y Holmes me siguió a la mañana siguiente, trayendo varias cajas y baúles de viaje. Durante un día o dos, estuvimos ocupados desembalando nuestras cosas e instalándolas lo mejor posible. Una vez terminamos con eso, nos dispusimos a aclimatarnos a nuestro nuevo entorno. No era nada difícil vivir con Holmes. Era de costumbres tranquilas y hábitos regulares. Muy rara vez estaba despierto pasadas las 10 de la noche, y todos los días desayunaba y se marchaba de allí antes de que yo me hubiera levantado. En ocasiones pasaba el día en el laboratorio de química, otras veces en las salas de autopsia y, de cuando en cuando, dando largos paseos que, aparentemente, le llevaban hasta los barrios más marginales de la ciudad. Era imposible desplegar más energía que Holmes cuando la furia de la acción se apoderaba de él, pero una y otra vez caía en una reacción apática y yacía durante días, de la mañana a la noche, tirado en el sofá del salón, sin casi decir ni una palabra ni mover un músculo. En esas ocasiones me parecía que había en sus ojos una expresión soñadora y ausente que me habría hecho sospechar que consumía algún tipo de estupefaciente, de no ser por la pulcritud y templanza con la que vivía y que hacía inconcebible algo así. A medida que transcurrían las semanas, aumentaba mi interés y mi curiosidad por saber a qué dedicaba su vida. Su propia persona y aspecto bastaban para llamar la atención de cualquier observador. Su estatura superaba los 6 pies y era tan delgado que parecía aún más alto. Sus ojos eran penetrantes y duros, excepto durante esos intervalos de ensimismamiento a los que ya he aludido. Su nariz delgada de halcón contribuía a darle a su expresión ese aire de alerta y decisión. Su barbilla era cuadrada y prominente, como corresponde también a un hombre decidido. Tenía las manos permanentemente salpicadas de tinta y llenas de manchas ocasionadas por productos químicos, y eran extremadamente precisas y delicadas a la hora de manipular cualquier objeto, como había tenido ocasión de comprobar al verle manejar sus delicados instrumentos filosóficos. El lector pensará que yo era un cotilla incorregible, ya que confieso lo mucho que este hombre estimulaba mi curiosidad, y lo frecuente de las ocasiones en que me proponía romper el secretismo que mostraba en cualquier cosa relacionada con él mismo. Pero, antes de juzgarme, debe recordarse lo carente de propósito que era mi vida y las pocas cosas que se ofrecían a mi interés. Mi salud era mala. Solo podía aventurarme a salir si el tiempo era excepcionalmente bueno. Y tampoco tenía amigos que pudiesen visitarme y poner fin a lo monótono de mi existencia diaria. Así que, dadas las circunstancias, recibí con entusiasmo el misterio que rodeaba a mi compañero, y dediqué gran parte de mi tiempo a intentar resolverlo. No era estudiante de medicina. Él mismo había confirmado la opinión de Stanford al respecto al responder a una pregunta directa. Tampoco parecía que hubiese seguido ningún tipo de curso o estudios oficiales en ninguna disciplina científica o en ninguna otra que le hubiese permitido el acceso al mundo oculto. A pesar de lo cual, su interés por algunas ramas del saber era impresionante. Y su nivel de conocimientos, dentro de sus excéntricos límites, era tan apabullante que sus comentarios solían dejarme anonadado. Estaba seguro de que ningún hombre trabajaría tan duramente ni haría el esfuerzo de conseguir recopilar tal cantidad de información sin un objetivo definido. Quienes leen de manera poco metódica no suelen destacar por la precisión de sus conocimientos. Ningún hombre sobrecarga su mente con pequeños detalles si no tiene un buen motivo para hacerlo. Su ignorancia era tan impresionante como sus conocimientos. Aparentemente, no tenía ni idea de literatura contemporánea, filosofía o política. Después de que yo citase a Thomas Carlyle, me preguntó de la manera más inocente quién era este hombre y qué había hecho. Y, sin embargo, mi sorpresa llegó a su clímax el día que descubrí por casualidad que no conocía la teoría copernicana y que ignoraba por completo la composición del sistema solar. Que en pleno siglo XIX hubiese un ser civilizado que no supiera que la Tierra giraba alrededor del Sol me pareció algo tan extraordinario que apenas podía creerlo. «Parece realmente sorprendido», me dijo sonriente al ver mi cara de sorpresa. «Y ahora que lo sé, haré lo posible por olvidarlo cuanto antes». «¿Olvidarlo?» «Mire», explicó. «Tengo la teoría de que el cerebro de cada hombre es como un piso vacío que hay que amueblar. Un idiota coge todo lo que encuentra y lo coloca de cualquier manera.
y así los conocimientos que podrían resultarle de utilidad se apiñan de mala manera o se enredan con otra gran cantidad de cosas, de manera que cuando los necesita no sabe dónde están. Pero el hombre que utiliza con habilidad su cerebro es muy cuidadoso con las cosas que introduce en él. Solo elige aquellas herramientas que le son útiles en su trabajo, pero de estas tiene un amplio surtido, y están perfectamente ordenadas. Es un error pensar que nuestro pequeño piso tiene las paredes elásticas y que podemos dilatarlas a voluntad. Llega un momento en que cada nuevo conocimiento supone el olvido de algo que se sabía, y por tanto, es de gran importancia no llegar al extremo de que conocimientos inútiles expulsen los que son importantes. Pero se trata del sistema solar, protesté. ¿Y a mí qué rayos me importa?, me interrumpió impaciente. Dice usted que giramos alrededor del Sol. Si girásemos alrededor de la Luna, ni yo ni mi trabajo percibiríamos la diferencia. Estuve a punto de preguntarle en qué consistía ese trabajo suyo, pero algo en su actitud me dio a entender que la pregunta no sería bien recibida. Reflexioné sobre esta conversación nuestra y me propuse extraer conclusiones de ella. Él dijo que no adquiriría ningún conocimiento que no fuese a serle de utilidad en su trabajo. Por tanto, los conocimientos que poseía sí le resultaban útiles. Hice una lista mental de las materias en las que me había demostrado estar excepcionalmente bien informado. Llegué a coger un lápiz y apuntarlas. No pude evitar sonreír al ver el escrito que acababa de completar. Decía así: Sherlock Holmes, sus limitaciones. 1. Conocimientos sobre literatura, ninguno. 2. Conocimientos sobre filosofía, ninguno. 3. Conocimientos sobre astronomía, ninguno. 4. Conocimientos sobre política, escasos. 5. Conocimientos sobre botánica, depende. Muy buen hombre andona, opio y venenos en general. No tienen ni idea de jardinería. 6. Conocimientos sobre geología, de índole práctica, pero limitados. Es capaz de distinguir a simple vista un tipo de suelo de otro. Más de una vez, tras uno de sus paseos, me ha mostrado las salpicaduras de las perneras de sus pantalones y me ha dicho en qué parte de Londres lo recibió atendiendo a su color y consistencia. 7. Conocimientos sobre química, profundos. 8. Conocimientos sobre anatomía, profundos, pero nada sistemáticos. 9. Conocimientos sobre literatura sensacionalista, inmensos. Aparentemente, lo sabe todo acerca de cualquier horror perpetrado este siglo. 10. Toca bien el violín. 11. Es un jugador experto de singlestick, buen boxeador y buen espadachín. 12. Conoce muy bien las leyes inglesas. Una vez hube completado mi lista, la arrojé desesperado al fuego. Si pretendo averiguar a qué se dedica mi compañero a base de elaborar una lista con sus habilidades, pensé para mí, e intentar dar con un oficio en el que éstas sean necesarias, más me vale darme ya por vencido. Veo que he mencionado su habilidad con el violín. Era esta muy grande, pero tan excéntrica como cualquier otra habilidad suya. Sabía perfectamente que podía interpretar obras, algunas muy difíciles, porque petición mía me había interpretado algunos de los Lieder de Mendelssohn y alguna otra de mis piezas favoritas. Pero si tocaba su aire, rara vez interpretaba algo reconocible o ningún tipo de melodía. Se recostaba en su sillón por la tarde, cerraba los ojos y, con el violín cruzado sobre sus rodillas, arrancaba sonidos de sus cuerdas despreocupadamente. En ocasiones sonaba soñador y alegre, en otras sonoro y melancólico. Era evidente que los sonidos eran un reflejo de sus propios pensamientos, pero yo era incapaz de averiguar si los sonidos le ayudaban a alcanzar ese estado de ánimo o, por el contrario, si su forma de tocar se debía a un capricho. Podría haber protestado a causa de estos desesperantes solos, pero normalmente los concluía con una rápida sucesión de piezas favoritas mías, como si se disculpase por poner a prueba mi paciencia. Durante la primera semana, más o menos, no tuvimos visitas y había empezado a pensar que mi compañero era tan poco sociable como yo mismo. Pero descubrí al poco tiempo que tenía un gran número de conocidos y de todas las clases sociales. Me parecía un tipo pequeño y cetrino, con cara de rata y ojillos pequeños que me presentaron como Lestrade, el cual nos visitó 3 o 4 veces en la misma semana. Una mañana pasó por casa una chica joven, vestida a la moda, que se quedó durante una media hora o algo más. Esa misma tarde vino un visitante de cabellera gris, algo sórdido, con aspecto de prestamista judío y que parecía estar muy alterado, a quien siguió una señora anciana de aspecto descuidado. En otra ocasión, fue un anciano de blanca cabellera quien tuvo una entrevista con mi compañero, y en otra, un cochero del ferrocarril con su uniforme terciopelo y todo. En estas ocasiones en las que algún individuo de aspecto indescriptible venía a verle, Holmes me rogaba que le permitiera utilizar el salón en la intimidad y yo me retiraba a mi dormitorio. Se disculpaba constantemente por ocasionarme estas molestias.
Tengo que utilizar este cuarto como oficina, dijo. Estas personas son mis clientes. Una vez más, tuve en bandeja la oportunidad de hacer la ansiada pregunta a bocajarro. Y sin embargo, mi prudencia me impedía forzar la confianza en mí de otro. Imaginé que él tendría algún motivo para no querer aludir a ello, pero él mismo se encargó de disipar esta idea de mi mente, hablando del asunto por propia voluntad. Sucedió el 4 de marzo. Tengo buenas razones para recordar la fecha. Me levanté algo antes de lo habitual y me encontré con que Holmes todavía no había terminado su desayuno. La casera se había habituado ya a mis costumbres y mi lado de la mesa no estaba puesto ni tampoco tenía el café preparado. Con esa irracional petulancia del ser humano, toqué la campanilla y comuniqué que ya estaba en pie. En ese momento, cogí una revista a la de la mesa y me dispuse a hacer tiempo mientras mi compañero mascaba en silencio su tostada. Uno de los artículos tenía una señal a lápiz en el título y, naturalmente, empecé a leerlo. Su título, algo ambicioso, era El libro de la vida, y pretendía demostrar todo lo que podía extraerse de la mera observación cuidadosa y sistemática de todo lo que nos rodea. Me llamó la atención por ser una sorprendente mezcla de tonterías y sagacidad. Los razonamientos que explicaba eran familiares y detallados, pero las conclusiones me parecieron descabelladas y exageradas. El autor pretendía ser capaz de deducir los pensamientos más ocultos de un hombre por uno de sus gestos, el movimiento de un músculo o una mirada. Según él, era imposible engañar a alguien entrenado en la observación y el análisis. Sus conclusiones eran infalibles como los postulados de Euclides. Sus resultados parecerían nigromancia a los no iniciados hasta que no aprendiesen el proceso deductivo. De una gota de agua, decía el autor, un lógico inferiría la posible existencia de un océano Atlántico o unas cataratas del Niágara sin siquiera haber visto ninguna de estas dos cosas, pues la vida es una gran cadena cuya naturaleza llegamos a conocer con solo ver una parte de ella. Como cualquier otro arte, solo se llega a dominar el arte de la deducción y el análisis a través de un largo y paciente estudio, sin que la vida de ningún mortal proporcione la posibilidad de llegar a dominarlas. Pero antes de pasar a aspectos morales o mentales de la cuestión, que son los que mayores dificultades presentan, el curioso debe empezar por resolver problemas más elementales. Por ejemplo, que al conocer a otro mortal, sea capaz de saber a qué gremio pertenece y algo de la historia de ese hombre. Aunque parezca un ejercicio pueril, acudiza la capacidad de observación y enseña a saber qué buscar y dónde hacerlo. Las uñas de un hombre, las mangas de su abrigo, su calzado, sus rodilleras, la callosidad de su índice y pulgar, su expresión o los puños de su camisa. Cada una de estas cosas revela el oficio de un hombre. Es prácticamente inconcebible que todos estos datos no ayuden a un investigador competente a arrojar algo de luz en un caso. «Menuda sarta de estupideces», exclamé, dejando caer la revista sobre la mesa. No había leído una tontería tan grande en mi vida. «¿De qué se trata?», preguntó Holmes. «Este artículo», dije señalando con mi cucharilla mientras me sentaba a desayunar. «Veo que lo ha leído, pues lo ha marcado con el lápiz. No niego que está bien escrito, pero me irrita. Es evidente que lo ha escrito un teórico de salón que desarrolla todas estas bellas paradojas recluido en su despacho. No es real. Me gustaría verle acinado en el metro, en un vagón de tercera, diciéndome las profesiones de todos los que le rodean. Apostaría 1000 a 1 a que no es capaz». «Perdería», dijo Holmes tranquilamente. «Y por lo que respecta al artículo, lo he escrito yo». «¿Usted?» «Sí. Tengo pasión por la deducción y la observación. Esas teorías que a usted le parecen meras quimeras son muy reales, tan reales como que de ellas depende mi sustento». «¿Cómo es eso posible?», pregunté sin querer. «Bueno, tengo mi propio oficio. Creo que soy su único representante en el mundo. Soy un detective consultor, si puede hacerse una idea de lo que eso significa. En Londres tenemos montones de detectives del gobierno y muchísimos privados, pero cuando estos están perdidos, acuden a mí. Y yo me las ingenio para ponerles de nuevo sobre la buena pista. A mí me presentan todas las pruebas que tienen y generalmente, con la ayuda de mis conocimientos sobre historia del crimen, puedo echarles un cable. Los crímenes se repiten bastante. Y si uno conoce los primeros 1000 al dedillo, será difícil que no consiga resolver el 1001. Lestrade es un detective muy popular. No era capaz de resolver un caso de falsificación en el que andaba metido y por eso vino a verme. ¿Y todos los demás? A la mayoría les envían agencias de investigación. Es gente que tiene algún tipo de problema y creen que alguien les ayude. Les escucho. Ellos escuchan mi opinión y cobro mi tarifa. ¿Me está diciendo que sin salir de esta habitación es capaz de aclarar un misterio que otros hombres que han visto todos los detalles por sí mismos no son capaces de resolver? Exacto. Tengo una intuición muy buena para esas cosas. Pero de cuando en cuando un caso se complica y tengo que ir hasta allí y ver las cosas con mis propios ojos.
Poseo conocimientos muy específicos que puedo aplicar a estos problemas y que simplifican enormemente las cosas. Esas reglas respecto a la deducción que incluí en ese artículo, que tanto ha provocado su burla, no tienen precio en mi trabajo. La observación es un don natural en mí. Usted mismo se sorprendió cuando le dije que usted había estado en Afganistán. Se lo dijeron, sin duda. En absoluto. Sabía que había estado usted en Afganistán. Tras mi larga práctica, no siempre soy consciente de la cadena deductiva que sigue mis pensamientos, y llego a la conclusión sin pensar en los pasos intermedios. Aunque existen, claro está. En aquel caso fueron... Aquí tenemos un caballero con aspecto de médico y porte militar. Claramente, se trata de un médico militar. Tiene la piel del rostro oscura y no es su color natural de piel, pues sus muñecas son claras, así que acaba de llegar del trópico. Las ha pasado canutas, y está enfermo como indica claramente su rostro ojeroso. Le han herido en el brazo izquierdo, pues lo sostiene de una manera rígida y poco natural. ¿En qué lugar del trópico pueden haber herido a un médico militar británico? Obviamente, en Afganistán. En recorrer toda esta cadena de pensamientos lógicos no invertí ni un segundo. Comenté que había usted estado en Afganistán y usted se sorprendió. Una vez lo explica, parece sencillo, dije sonriendo. Me recuerda al personaje que Poe creó, Dupin. No tenía ni idea que existiesen personas así, a no ser en una novela. Sherlock Holmes se puso en pie y encendió su pipa. Es evidente que cree halagarme al compararme con Dupin, observó. Pero en mi opinión, él es inferior a mí. Ese truco suyo de interrumpir los pensamientos de sus amigos con un comentario apropiado después de un cuarto de hora de silencio es realmente algo muy superficial y fanfarrón. Tenía algo de genialidad analítica, sin duda, pero no era el genio que sin duda pensó que había creado. ¿Ha leído a Gaboriau? Pregunté. Se parece más Lecoq a la idea que tiene usted de un detective. Sherlock Holmes bufó sardónicamente. Lecoq era un inútil, dijo enfadado. Lo único bueno que tenía era su energía. Ese libro me puso enfermo. Se trataba de identificar a un prisionero desconocido. Yo podría haberlo hecho en 24 horas. A Lecoq le costó unos 6 meses. Ese libro es el manual de lo que todo detective no debe hacer. Me indigné al ver la displicencia con la que trataba a dos personajes a los que yo admiraba. Caminé por la habitación hacia la ventana y permanecí allí mirando la calle atestada de gente. Este tipo debe de ser muy inteligente, pensé, pero desde luego es un engreído de cuidado. Ya no hay crímenes ni criminales hoy en día, dijo en tono quejumbroso. ¿De qué sirve ser inteligente en esta profesión? Sé bien que tengo cualidades para hacerme famoso. No existe ni ha existido nunca un hombre que haya dedicado tanto estudio ni tantas cualidades naturales al esclarecimiento del crimen como yo. ¿Y para qué? No hay crímenes que esclarecer. Como mucho, alguna tropelía de poca monta tan evidente que hasta incluso cualquier policía de Scotland Yard puede resolver. Yo estaba todavía molesto por el comportamiento tan prepotente que Holmes estaba demostrando en la conversación y creí conveniente cambiar el tema. Me gustaría saber qué es lo que está buscando este tipo. Pregunté señalando a un individuo vestido de paisano y aspecto fornido que caminaba lentamente por la acera de enfrente mirando atentamente los números de los edificios de la calle. Llevaba un gran sobre azul en la mano y era, evidentemente, el portador del mensaje. ¿Se refiere al sargento de marina retirado?, preguntó Sherlock Holmes. Rayos y truenos, me dije a mí mismo. Sabe que no puedo comprobar su afirmación. Y justo cuando esa idea acababa de pasar por mi mente, el hombre que observábamos vio el número escrito sobre nuestra puerta y cruzó rápidamente la calzada. Escuchamos una potente llamada, una voz grave en la puerta y, a continuación, unos pasos pesados ascendiendo por la escalera. Por el señor Sherlock Holmes, dijo entrando en la habitación y poniendo la carta en manos de mi amigo. Tenía la oportunidad de darle una lección. No se imaginaba lo que iba a suceder cuando lanzó aquel tiro a ciegas. ¿Puedo preguntarle, amigo mío?, dije al mensajero con mi voz más dulce. ¿Cuál es su profesión? Conserje, señor, dijo en tono brusco. Me están arreglando el uniforme. ¿Y antes fue...? Pregunté, echándole una maliciosa mirada a mi compañero. Sargento, señor. Infantería ligera de la Marina Real, señor. ¿No envía respuesta? Muy bien, señor. Hizo sonar sus talones, levantó su mano en señal de saludo y se marchó.